Universidad Autónoma de Yucatán, que ayer cumplió 98 años, estamos a 2 años del centenario de nuestra universidad, y que finalmente en Carrillo Puerto lo que hizo fue conjuntar a diversas escuelas, tantas escuelas normales, mixtas o institutos, para crear la Universidad Nacional del Sureste. Hay que señalar que el tema sobre la obra legislativa, Carrillo Puerto fue diputado, pero sin embargo las aportaciones legislativas fueron pocas en relación con las actividades que realizó durante su corto periodo de gobierno. Ustedes saben que duró un poquito más de un año, precisamente por el juicio militar que le hicieron, el fusilamiento, tanto él como sus hermanos y otros también integrantes del partido que él fundó, y que hizo un reclamo a nivel nacional, a nivel internacional, porque siendo civil fue juzgado militarmente y fusilado en un juicio previo. Y el único informe de gobierno que rinde Carrillo Puerto es una edición que se publicó precisamente en el que contiene los rasgos principales de esa función que hizo de gobernador. Y cuando Carrillo Puerto asume, siendo diputado, presenta el 21 de marzo de 1918 una propuesta de creación de la Universidad de Yucatán. Esa propuesta no pasa precisamente, la propuesta que hace Carrillo Puerto lo hace juntamente con otro gran jurista, Héctor Victoria. Y finalmente, cuando es gobernador, es cuando hace el decreto por el cual crea la Universidad Nacional del Sureste. ¿Cómo se caracteriza el gobierno de Felipe Carrillo Puerto? Cuando se inicia, el 1 de febrero de 1922, es un gobernador que hace su discurso en maya, dirigido al pueblo de Yucatán, desde el balcón del Palacio de Gobierno, y su discurso subraya el valor del trabajo frente al capital. Es la época donde el socialismo, ya de la Unión Soviética, las ideas marxistas, estaban en el mundo. Estaba todavía aquel conflicto entre marxismo, el nacionalsocialismo, ya se estaba gestando, y había otros contextos históricos. Pero bueno, su discurso, cuando dice qué es lo que va a realizar durante su plan de trabajo, dice un tema que a mí me parece muy interesante, dice: para que los niños y ustedes aprendan a leer, y sobre todo para que aprendan el castellano y puedan valer sus derechos, hay que sembrar cuando podamos. Sembraremos en aquel que produce riquezas, para que éste lleguen a mano del pueblo, que tienen indiscutible derecho a disfrutar de ella. La tierra es de ustedes. Esos serán principios agraristas. Ustedes han nacido aquí, han crecido aquí, han gastado su vida encorvados en el campo cortando pencas para el amo que se ha apoderado de las tierras. Como verán, era socialista. Él en cierta forma tenía unas ideas similares a Emiliano Zapata, y decía que la tierra era de quien la trabajaba, y que finalmente en las zonas nequereras no le pertenecían al pueblo, pertenecía, ¿verdad?, a lo que eran los señores que controlaban, dominaban. Él hablaba todavía de la explotación de la clase alta en contra del pueblo. También en su discurso recuerda a la multitud campesina que en sus manos estaba la responsabilidad de enterarse del contenido de las constituciones de Yucatán y de México para poder exigirle sus derechos a los gobernantes. Algo que hay que señalar es que les exhorta a la sobriedad, sin la cual seguirán siendo víctimas de patrones sin escrúpulos. Es decir, llamaba al pueblo a una rebelión, pero no una rebelión en el sentido de conflicto armado, sino hablaba de una rebelión en el sentido de exigir derechos. Y es que los derechos, acá tengo que hacer un hincapié. Carrillo Puerto tuvo una comunicación directa por cartas, y también se dice que en persona, con José Ingenieros.
¿Y quién era este José Ingenieros? Era un argentino, criminólogo, y este criminólogo tuvo comunicación con Carrillo Puerto y en cierta forma le inculcó, porque Carrillo Puerto no estuvo estudios profesionales, pero le inculcó el valor de la criminología, es decir, cómo combatir y prevenir los delitos, pero también cómo sancionarlos. Y en su informe de gobierno, un año después, al momento de tomar protesta como gobernador, un año después establece qué acciones tomó, y si algunas las aplicáramos en el momento actual, diríamos que son medidas que debían realizarse y que voy a profundizar más en ello. Analizando el discurso que él hace, yo deduzco principios y valores esenciales que utilizó en su gobierno. Habló de la libertad de los seres humanos, de los campesinos, del derecho a la tierra, al trabajo de la tierra que les pertenecía. Habló también, en cierta forma, de la importancia de la educación, de la legalidad, de la igualdad, en una palabra, la justicia social. Pero algo importante que muchas veces se nos olvida, la diferencia de legalidad y legitimidad. ¿Y cuál es la diferencia de legalidad y legitimidad? ¿Será lo mismo? Ser legal que ser legítimo. Nadie. ¿Cuál es la diferencia? La legitimidad lleva la idea no solo de lo legal, sino de lo justo, porque justicia y legalidad parecen sinónimos, pero en realidad la ley solo es la sombra de la justicia. Lo he dicho y lo he repetido muchas veces. La ley se trata de aproximar a la justicia. Bueno, del discurso que hace Carrillo Puerto a tomar posesión pasa a las acciones. El único informe rendido por el gobernador constitucional de Yucatán, Carrillo Puerto, es ejemplo de su congruencia entre el decir y hacer. Muchas veces se es crítico, muchas veces se dice las cosas como se deben de hacer, pero muchas veces cuando estamos en ese lugar no las realiza. Eso es ser incongruente. Como decía Theodore Roosevelt, no es el hombre el que dice cómo deben hacerse las cosas, ni el que critica cómo debió haberlas hecho la persona. Eso no importa. Lo que importa es el hombre que está en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de sangre, sudor y lágrimas, que está en el centro y que hace, y que se equivoca, y que se cae y se levanta y vuelve a hacer. Y esto es precisamente la importancia del ser humano. No es criticar por criticar, ni desinformar. Lo importante es hacer, independientemente de que te confundas, independientemente de que no estén de acuerdo. Pero aquellas personas que critican pero que no hacen, obviamente nunca van a estar seguros del éxito o del error o del fracaso. Van a vivir siempre pensando que lo pudieron haber hecho mejor, que son mejores, pero en sus actitudes no toman en cuenta eso, la legitimidad y la moralidad o la ética. Entonces, él fue congruente con lo que dijo, porque en su informe de gobierno pasó a las acciones. Su único informe lo presenta ante la legislatura del Estado el 1 de enero de 1923, lo dividió en varias secciones, de la Comisión Local Agraria, de Comunicaciones y Seguridad Públicas, Hacienda, Educación, Justicia, Beneficencia Pública, Sanidad, Registro Civil, Estadística y Fiel Contraste, Museo Yucateco, Biblioteca Cepeda Peraza. Fíjense cuántos años tiene la Biblioteca Cepeda Peraza y sigue existiendo. El Departamento Notarial, el Catastro, la Sección Meteorológica y la Labor Social. En su informe puntualiza lo referente a la Comisión Local Agraria. Había una ley del 6 de enero de 1915 y se decía que debía dotar de ejidos a los pueblos, de tierras, pero nunca se había realizado. Lo que hace Felipe Carrillo Puerto es precisamente beneficiar a 36 pueblos. Los dota de ejido con un total de 208.972 hectáreas. Todo eso estaba en manos de acaparadores.
Conscientes de que la comunicación es una de las formas efectivas de desarrollo, construyó carreteras que comunicaban con la ciudad de Mérida, pero también procuró el acceso a la ciudad sagrada de los mayas. Enalteció la cultura maya, él aprende maya precisamente de la gente que trabajaba para él en Sunantal-Motul, aprende maya y por eso aprende las necesidades de la gente. Y también enaltece la cultura maya no solo en un enfoque histórico-cultural, sino también desde el punto de vista antropológico. Le interesó los ancestrales mayas, pero también el maya presente. Tanto que contextualizó a los indígenas mayas en la política social del Estado, los hizo formar parte, no por decreto, porque por decretos muchas cosas se pueden hacer, pero en cuanto a eficacia es incorporarlos a la vida del gobierno. En el tema de Hacienda Pública planteó la situación económica real que vivía el Estado, las gestiones para el cobro de impuestos. Él señala, no utilice la extorsión, sino la ley económica coactiva, lo que habla de su gobierno, que se contaba regido por la legalidad, y también explica la situación que guarda la industria nequenera. De que después de plantear aspectos económicos se establece la solución de acuerdo a una política social, como fue la organización y funcionamiento de la Comisión Exportadora de Yucatán, con un objeto bastante definido, el bienestar general. Desde ese momento ya el Enequén presentaba problemas, estaba acaparado, y lo que ella hace es reorganizar la forma a través de esa comisión de cómo debe realizarse. Crea algo importante en cuanto a la educación, la escuela racionalista. ¿Qué es esta escuela racionalista que se basa en los postulados pedagógicos? El autor es Francisco Ferrer Guardia, es un anarquista español, que obviamente fue fusilado por sus ideas. ¿Y qué consiste esto de la escuela racionalista? Bien, Ferrer decía, las respuestas a las preguntas de los escolares no debían buscarse en explicaciones religiosas, que solo envilecen el espíritu y roban la libertad de los niños. Claro, algunos dirían, bueno, la religión en ese momento controlaba, como lo controló durante la colonia y durante muchos años controló la educación. Acuérdense que antes se empezó a dar en lo que era la Nueva España, se empezó a dar derecho eclesiástico y derecho civil. Y todo, antes de la existencia de la universidad y antes más de que sea el estudio literario, la educación la tenía la Iglesia. Dice, tampoco podían venir del Estado la educación porque enajenaba al individuo a través del monopolio oficial ejercido en el campo de la educación. ¿Qué significa esto? La educación no debe venir ni de la Iglesia, ni de la religión, ni debe venir del Estado. ¿Por qué? Porque crea un control ideológico. Y se ha visto que en muchos países, cuando existen dictaduras, el gobierno controla lo que se va a enseñar. ¿Por qué? Porque es un aparato de control. La educación es utilizada como un aparato de control. Y muchos dirán, no es cierto. Sí es cierto. Habría que visitar los países comunistas en donde tienen una educación donde solamente les enseñan lo que el Estado quiere. Otra cosa que es importante, decían, el alumno con base en la ciencia experimental debe llegar a la realidad acompañante de un permanente espíritu crítico. ¿Qué es esto? Hay una película que en particular me gusta, es de cine de arte, se llama El lenguaje de las mariposas. Se trata de un maestro anarquista que estudia, precisamente se fundamenta en la escuela racionalista. ¿Cómo les enseñaban a sus alumnos? Se les enseñaba biología, los llevaba al campo, les mostraba el tipo de planta, les mostraba si eran medicinales, si eran venenosas, los insectos. Esa era la escuela racionalista, la escuela experimental. Pero además tenía añadido otro aspecto, el aspecto crítico. Y acá hago hincapié. ¿Cuántos aspectos críticos existen? Yo lo clasifico en dos. El objetivo y el subjetivo. Y voy a ser un poco más crítico. El objetivo es el que busca cómo mejorar la situación. El negativo
perdón que yo lo diga, es para gente frustrada, porque como no puede hacer nada, se limita a criticar lo que los demás hacen. Y la pregunta, ¿qué haces tú para mejorar? Y el espíritu crítico debe ser objetivo, y no solamente señalar y criticar, porque muchas veces los que critican tienen mucha cola que le pisen, en términos coloquiales. Entonces, el aspecto objetivo es aquel, crítico objetivo es aquel que busca solucionar problemas, no que critica para crear conflictos. Ferrer, siempre hablando de la escuela racionalista, estableció como principio de escuela racionalista hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas y justas, y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituiría el estudio dogmático por lo razonado de las ciencias naturales. En aquel tiempo la escuela natural, la escuela biológica en la que predominaba, luego vinieron otras corrientes de pensamiento, la psicología. Actualmente la corriente de pensamiento que influye en todas las disciplinas es la sociología. Y más tarde va a ser las neurociencias. En cuanto a la justicia, hablar de Carrillo Puerto es reconocer un visionario de la búsqueda de la justicia. Vislumbró una política criminal tendiente a la disminución del delito. ¿Qué es la política criminal? Llevan dos malas. La política criminal es la forma como el Estado previene y reprime los delitos. El delito no debe desaparecer, decía Emilio Durkheim. El delito solo va a desaparecer cuando desaparezca la humanidad. ¿Cuál es la principal preocupación? Evitar que el delito se incremente. El delito debe mantenerse o disminuirse. Desaparecer es imposible. No quiere decir que sea una crítica negativa, al contrario, el ser humano desde sus orígenes ha sido un sujeto delincuente. Acuérdese cómo, bueno, hablando el Código de Hammurabi, uno de los más antiguos, hablaba ya sobre los homicidios, sobre las lesiones, sobre delitos culposos, y si algunos, bueno, aunque no sean religiosos, pero que hayan leído la Biblia, también se habla de un decálogo de delitos y de diversas sanciones. Todos los pueblos hablan de delitos. Inclusive hay un libro, le recomiendo también, que se llama Crimen y Castigo en una sociedad salvaje, donde se habla ya un estudio que hace un abogado, donde analiza en una isla del Pacífico sobre las conductas, costumbres que en un momento dado se pueden dar, y el conjunto de reglas que el pueblo determina que pueden resolver castigos de aquellas conductas que atentan contra la colectividad. Ese abogado se volvió en cierta forma antropólogo y creó la antropología jurídica. No es invento nuevo, Branislav Malinowski es un autor conocido y se lo recomiendo. Dice, él no buscó una justicia retributiva. Tercera pregunta, ¿qué es justicia retributiva? Sí. Pero entonces no sería justicia retributiva, porque justicia retributiva es aquella que paga el mal con el mal. Era la justicia que teníamos antes de la reforma del 2008. Entonces, lo que importaba no era la reparación del daño, era el castigo por el delito. Por eso no había libertad bajo caución. ¿Sí? En algunos delitos hasta culposos se tenía que otorgar una caución. Ahorita tenemos una justicia restaurativa, en donde casi ya la prisión preventiva es la excepción. Y Roxin habla precisamente de una tercera vía en lo que es la justicia. Y la justicia de tercera vía es la reparación del daño. ¿Sí? La retribución es castigo, el mal por el mal causado. Y es que la palabra justicia es profunda, histórica, una semántica que debe ser indisoluble y necesariamente acceder de lo material a lo concreto.
Y acá tengo una idea, su significado no es un problema de diccionario, porque hay muchas definiciones de justicia. El problema de justicia es un problema de praxis, es decir, de que se haga tangible, que se haga real. Carrillo Puerto tuvo una visión, cada mes hacía que se reunieran, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Fíjense qué interesante. ¿Para qué reunirse el Ministerio Público y el Poder Judicial? Para integrar bien los expedientes y se pudieran judicializar. ¿Qué sucede en la actualidad en este nuevo sistema? Nuevo sistema no tanto, pero en este nuevo proceso penal acusatorio. ¿Cuántos problemas se judicializan? ¿Cuántos asuntos? ¿Cuántas carpetas de investigación? Entran en la página del Poder Judicial y vean cuántos asuntos se judicializan, o del Ministerio Público. Van a ver que hay asuntos que no se judicializan. ¿Por qué? Porque no hay delitos, los delitos culposos pues no tienen tanta importancia porque se pueden resolver por la vía de la conciliación o de la mediación. Hay como que en cierta forma opiniones diferentes. El Ministerio Público judicializa, el juez libera. ¿No sería correcto que dijeran, bueno, en un momento de tenemos una reunión y veamos cómo se deben integrar las carpetas, qué necesita acreditar el juez? ¿Sería incorrecto? No, porque tenemos un fin. ¿Cuál es el fin? La política criminal. Prevenir y castigar los delitos, no con el sentido de la justicia retributiva, pero sí con la justicia restaurativa. Como bien señaló su compañero, que Roxana establece una justicia de tercera vía, donde la víctima sea reparada el daño causado, que al fin y al cabo es lo que necesita. Carrillo Puerto, con su visión, respetó los derechos humanos de los procesados, de los reclusos, regularizando a través de la moral las fianzas carcelarias para no hacerlas ilusorias. Acabó de esta forma con el autoritarismo, continuando con su política criminal, creó un consejo de vigilancia para atender las necesidades de establecimiento carcelario, motivó la buena conducta de los reclusos con visitas de familiares, antes no se llevaba a cabo en esas épocas, adoptando la organización de la penitenciaría, las corrientes filosóficas de su época. Otro hecho importante es sentido humano que le otorga las funciones de la Defensoría de Oficio. Esto habla de que Carrillo Puerto siempre tuvo presente en cada una de sus actividades el aspecto humano. El humanismo que lleva surgido con Beccaria, el marqués de Beccaria, César Bonezana, era de la humanización del derecho penal, pero no se hacía tangible, seguía trabajándose todavía con esa justicia retributiva de castigo como idea de expiación. La beneficencia pública y la salud fueron otros aspectos importantes en su informe. Entendió que la salud del ser humano es un todo, en donde la cultura, el deporte y la ausencia de vicios constituyen un beneficio para el pueblo. Estas ideas me recuerdan al libro precisamente de uno de los grandes sociólogos, Sociología Criminal, Enrico Ferri. Él señalaba que una de las causas del delito era precisamente la drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? Y fíjense, si alguien tiene la oportunidad de leer y va a buscar en la biblioteca el libro de Sociología Criminal de Enrico Ferri, es toda una serie de política criminal o medidas para prevenir el delito. Y si las aplicáramos en la actualidad, nos damos cuenta que el libro que escribió en 1906 tendría vigencia. Y si se cumplieran muchos postulados, habría una disminución del delito. Porque no debamos de dejar de observar que la cultura y el deporte aleja de los vicios, con tanta droga que existe ahorita. Claro, acá no se drogan, ¿verdad? Afuera tal vez, es cierto. Mención aparte merece reconocimiento que hace la Liga Central de Resistencia, la organización proletariada. ¿Por qué se ven todos a unos a otros? Se saben algo, ¿eh? Bueno, organizada para procurar el mejoramiento colectivo a través del amor a la cultura y la educación escolar, compartiendo los vicios que por sí mismos destruyen a los seres humanos. Acá voy a tocar un tema precisamente relativo a la obra legislativa, que si bien Carrillo Puerto ya lo había presentado en 1918, junto con Héctor Victoria y otro diputado más, Arturo Salas, si me equivoco, Salas
Arturo Salas Díaz, y que finalmente no pasó. En el tema de la educación, fiel a su compromiso de que los niños y su pueblo conozcan sus derechos, funda la Universidad Nacional del Sureste, nuestra actual Universidad Autónoma de Yucatán, la que se constituye con diversas facultades y escuelas, como la de jurisprudencia, que se llama nuestra antigua Facultad de Derecho, la más antigua de la universidad, la de medicina, la de ingeniería, medicina aleopática se llamaba, química y farmacia, escuela preparatoria normal mixta, odontológica, escuela de música, de bellas artes, entre otras. Algo importante, desde la fundación de la Universidad del Sureste le otorga autonomía. La autonomía de la universidad, pues esta se rige, dice, por el Consejo Universitario, que incluye al rector, a los directores de estas escuelas, por los estudiantes elegidos democráticamente, como dice la citada ley, que crea la universidad y que el gobernador Carrillo Puerto ratifica y establece su informe. Es importante mencionar que el entonces director de la Facultad de Jurisprudencia, el licenciado José Castillo Torre, sucedió los antiguos problemas basados en el anacrónico derecho individualista por otros modernos ajustados a las corrientes colectivistas del derecho público. En este punto quiero precisar que el decreto de creación de la Universidad Nacional del Sureste de fecha 24 de febrero de 1922 entró en vigor al día siguiente, el día 25 de febrero. Ayer cumplimos 98 años. Importante el artículo 6. Dice, por esta primera y única vez, y mientras se establezcan las prácticas universitarias, el rector de la universidad y los directores de cada una de las facultades que comprenden las mismas serán nombradas por el gobierno del Estado. En su artículo transitorio único dice, el gobierno del Estado, al expedir esta ley, con el fin de contribuir a la creación de la Universidad Nacional del Sureste de México, delega la licencia profesional preparatoria normal, limitándose a lo sucesivo a prestar todo su apoyo moral y material a la universidad. El informe de Carrillo Puerto constituye pues un ejemplo de honestidad, transparencia, de justicia social, de logros administrativos, pero sin exaltaciones de ninguna clase. Es el resultado de la congruencia del ser humano, que basó su primer año de gobierno en la búsqueda de un bienestar colectivo fundamentado sobre la justicia, la legalidad, la equidad, pero sobre todo el respeto de la dignidad humana. Su legado más tangible es la creación de nuestra universidad, por lo cual debe conocerse y vivirse por ser un verdadero estudiante y profesor universitario, que la universidad desde estos 90 años y que sean muchos más, sea el pilar fundamental de la sociedad. Y en cuanto a este aspecto de la legislación, hay un tema importante que considero señalar: la autonomía. ¿Y por qué la autonomía? Porque el Estado de Yucatán ha sido uno de los pocos que ha defendido la autonomía universitaria. Voy a ser crítico. Hay universidades, sí, que dependen políticamente de los estados. Y aunque muchos piensan lo contrario porque no conocen la historia, hay que señalar que en 1981 el entonces gobernador del estado de Yucatán hizo una ley orgánica a modo. ¿Y por qué digo a modo? Porque el el Consejo Universitario sí había cambiado antes, en la época de otro gobernador, en los años 40, había cambiado de Universidad Nacional Sureste a Universidad de Yucatán. En la época de López Portillo se crea una reforma al artículo 3 de la Constitución, en donde se les dota de autonomía a las universidades. El Consejo Universitario, tomando en consideración ese precepto constitucional, decide que en ese caso se podía solicitar una reforma a la ley orgánica para que se le agregara únicamente la palabra autónoma. En vez de Universidad de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán. Y entonces
el Consejo Universitario hace la propuesta al gobernador de aquel tiempo. El gobernador de aquel tiempo analiza, hace una ley a su modo, y entonces dice, no, con mis asesores, aquí tengo el proyecto de ley. Y el rector de aquel momento le dicen, no, tiene que ser escuchado el Consejo Universitario. Cada vez que ha habido un decreto del gobierno del Estado, el Consejo Universitario y los estudiantes son escuchados. Y le dice el gobernador al tiempo, no, esa es la ley que va. ¿Qué pasó en aquel tiempo? El gobernador trató de presionar a los directores, primero trató de comprarlos, a los consejeros, a los estudiantes, para tal de imponer la ley orgánica. El Consejo Universitario cierra filas y dice, no, este es el proyecto que debe ser porque va a regir la vida universitaria. El gobernador de aquel tiempo, aún así, presenta ante el Congreso del Estado el proyecto de ley a su manera, y a pesar de que el rector estaba sido elegido hasta 1983, él en su artículo, en el artículo transitorio, cuando manda la iniciativa al Congreso del Estado, no pone los artículos transitorios, pero sí señalaba que el rector, que le quedaban todavía 2 años, iba a ser sustituido por otro que él iba a designar, atentando contra la autonomía. El momento que se vota la iniciativa en el Congreso, 4 diputados valientes votan en contra porque dice, eso atenta contra la autonomía y contra la Constitución. El rector del Consejo Universitario, que tiene asamblea de sesión extraordinaria, se constituye en el local del Congreso del Estado, que en este tiempo estaba en el Callejón del Congreso, y protestan, pero de nada sirve porque es aprobada la ley orgánica. ¿Qué sucede? El rector de aquel tiempo es atacado. Es atacado, le tiran en su casa bombas molotov, le apedrean, toman la universidad por asalto un grupo de porros, un grupo de estudiantes que tenían miles de años. Desgraciadamente uno de ellos, estudiante eterno de Derecho, cuyo nombre no quiero pronunciar, pero que tenía muchos años en la universidad, muchos años en la Facultad de Jurisprudencia, y toman la universidad a la fuerza, y toman todas las facultades preparatorias. Pero además empiezan a hostigar, a amenazar y a tratar de extorsionar a los directores, a los consejeros maestros, a los consejeros alumnos. Y acá estamos hablando de junio de 1981. Y acá el Consejo Universitario cierra las filas porque dice no, la universidad es autónoma, porque desde la fundación de Felipe Carrillo Puerto se estableció en su artículo 6 que solo por esta ocasión el gobernador iba a nombrar al rector y a los directores. Y después serían los mismos universitarios que eligen esas autoridades, inclusive a los estudiantes que formarían parte del Consejo Universitario. No contento con eso, un grupo siempre de pseudoestudiantes secuestran en un estacionamiento al rector y le piden su renuncia. Ante la amenaza, una persona, un rector, médico cirujano de 70 años, se ve obligado a firmar la renuncia. Inexplicablemente, da una conferencia de prensa el gobernador de aquel tiempo y dice, hago público que tengo la renuncia acá del rector, por lo tanto el nuevo rector es el secretario general mientras entra en vigor la ley. Y decías, bueno, ¿de dónde tomaste esa renuncia? Si un grupo de pseudoestudiantes la obtuvieron a la fuerza. Ante todo esto, el rector había promovido un juicio de amparo contra
contra la ley orgánica del Congreso del Estado, que finalmente no pudo entrar en vigor, porque digo la suspensión provisional y luego la definitiva. El rector luego sale, entonces el gobernador, con la renuncia, pide el sobreseimiento del juicio de amparo. El rector de una conferencia de prensa dice: sí, yo firmé la renuncia porque me obligaron, me amenazaron, pero de acuerdo a la ley orgánica que sigue vigente, porque ahorita hay una suspensión definitiva y no puede entrar en vigor la ley que aprobó el Congreso, dice que para que la renuncia sea válida debe ser aprobada por el Consejo Universitario. El Consejo Universitario no ha sido convocado. Convoca a una sesión extraordinaria, se va a la sesión, él dice: renuncié por esta presión, la pongo a su consideración. El Consejo Universitario dice: no aprobamos la renuncia. Y queda vigente. Queda vigente el rector como rector de la universidad. Finalmente, el sobreseimiento nunca se da. Para no hacer largo el cuento, todas las escuelas preparatorias, las facultades, estaban tomados por un grupo de estudiantes, pseudoestudiantes, inclusive por gente que no era universitaria ni preparatoriana, sino que era gente que había sido contratada para entrar a ocupar la posesión de las facultades preparatorias. ¿Y qué sucede en esos trágicos años donde el de la voz estaba en primer año de preparatoria? O sea, hace poco. Un grupo de estudiantes de medicina toma clases en el Parque de la Paz y dicen: ¿cómo es posible que 15 sujetos reaccionarios, porros, que ni siquiera son estudiantes, estén tomando y nos dejen y se estén dando, nos impidan tomar clases? Queremos clases. Se reúnen los estudiantes y dicen con los maestros: pues vamos a recuperar la escuela. Y entran a la fuerza, desalojan a los 15 sujetos aproximadamente, y los velos de odontología, que también toman clases en el piso del Parque de la Paz, enfrente de la Experiencia Juárez, se dicen: no, pues nosotros también vamos a tomar, y sacamos de la odontología y toman posesión de odontología. Y todas las escuelas empiezan a tomar sus clases. Y en la preparatoria también convocan, dicen a todos los jóvenes, con excepción de las compañeras estudiantes, acudan a la preparatoria para recuperar nuestra escuela. La preparatoria número 1. Y se congregan los estudiantes y decimos: queremos clase. Claro, la de tercer año, que eran más grandes, son los primeros de decir: miren, ya vimos que son como 15, 20 sujetos y somos más de 500. Así que hay que entrar y recuperar nuestra escuela para que vengan los maestros y nos den clase. Brinca la reja y cuando ven estos tipos que empiezan a entrar los compañeros de tercer año de preparatoria, se escapan y se van. Quitan los candados, entran y salen como un desplegado diciendo: vamos a tomar clases, y regresan a clase dentro de 2 días todos los preparatorianos, que eran en aquel tiempo como 1000, hoy son como 4000, pero bueno, se recuperan los edificios y se mantiene toda alerta, porque este grupo contrataba, claro, pagados por el gobernador de aquel tiempo, contrataba a pandillas para que fueran y llegaban con vehículos, con piedras, con cadenas, a tratar de intimidar a los estudiantes. Finalmente termina el periodo del gobernador, los líderes desaparecen, ya no tenían el manto protector del gobernador, y la autonomía queda suspendida con la suspensión definitiva. Luego viene un gobernador que solo tarda 1 año y meses, y luego renuncia. Llega un gobernador
que cuando le plantean el problema dice, efectivamente, vamos a revisar en un momento dado si consideramos, podemos cambiar lo que ustedes están solicitando. Se cambia la ley orgánica y se le reconoce la autonomía de forma, porque de fondo ya la tenía, desde que Carrillo Puerto visualizó, siendo una persona que no tenía estudios profesionales, pero optó que la mejor forma de desarrollar un pueblo era la educación. Y la conjunción de lo que son las escuelas y preparatorias, y que eso crea la universidad. Ese fue el apoyo, la creación legislativa más importante de Felipe Carrillo Puerto, y que finalmente el nuevo gobernador que entra, que también omito el nombre, le da la autonomía en la ley de forma o legal, si se le vamos a llamar, pero la legítima ya la tenía en los artículos transitorios que hizo Carrillo Puerto cuando dijo, el artículo transitorio decía, en adelante el gobierno solo apoyará material y moralmente a la universidad. Y finalmente tenemos ahorita la continuación de la autonomía que en algunos estados está siendo vulnerada. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que ojalá la historia no se repita, porque en algunos estados la autonomía está siendo violada. Hace poco entró una reforma a la UNAM, precisamente para acabar con esa autonomía, con esa invasión de la autonomía universitaria, que debe estar libre y carente de ideologías partidistas. Por eso necesita que los estudiantes tengan un análisis crítico y que no a través de redes donde hacen sus catarsis traten de implementar una ideología, sino que precisamente que tengan ese espíritu crítico y que uno está consciente de que cada uno se puede afiliar en un partido o tiene una ideología diferente. Pero de eso a que se trate de llevar a todos los estudiantes a que apoyen a un candidato o que vayan siendo acarreados, eso siempre he estado de acuerdo. Como estudiante y como maestro, y actualmente como director y con regrese de maestro, seguiré apoyando esa idea de que la universidad, aparte de ser laica, debe ser apartidista, independientemente de que sus estudiantes tengan, porque hay que señalarlo, sobre todo en derecho, muchos después se vuelven diputados, senadores, de un tal o cual partido, y es válido. Pero lo importante es que la educación y que, sobre todo la docencia, se mantenga libre de eso. Y también de las influencias, porque muchas veces se dicen algunos, no, tengo una ideología propia, pero detrás hay un grupo oculto que le está solventando o le está dando recursos para que hagan para su programa político. Y de eso, obviamente, uno está consciente. ¿Y qué se debe mantener? La autonomía. La autonomía como legado de Carrillo Puerto, que repito, no siendo de verdad una persona instruida, no siendo una persona profesionista, visualizó la creación de que la única forma de mejorar en el Estado era crear una universidad que tuviera una calidad de enseñanza, que fuera laica y que sobre todo que se fundamentara en un espíritu crítico. Esa sería la aportación de Felipe Carrillo, apóstol, conocía, que yo recuerdo unas palabras de fusilado, usted
Bueno, para empezar no fue en la universidad, fue en la calle, en primer lugar. En segundo lugar, yo formé parte de ese comité electoral que nos sentamos con los candidatos, fuimos elegidos 2 directores, 2 consejeros maestros y 2 consejeros alumnos del Consejo Universitario. Y nos fijamos cuando convocamos a cada uno de los representantes de los candidatos, le establecimos las reglas del juego y dijimos que no queremos propaganda dentro de la universidad. Y efectivamente cuando lo que suelen hacer no es el partido, desde el primero que pasó, y tampoco voy a decir qué pasó de primero, se evitó hacer eso, hasta con el último. ¿Qué pasó? Cuando salen en la calle, obviamente la acera no es parte de la universidad, ahí lo cargaron. Lo siguiente que pasó es que también ellos trataban de pasar a donde está el pocito, y cuando nos dimos cuenta que se quería colar, pusimos enseguida gente y después se puso una cintilla para que no pasara. Sí se fue cuidadoso de eso. Y se le llevó el tiempo y en un momento dado se les cortaba, sea quien sea. Y hay algo que sí quiero decir y lo recalco muchas veces cuando estoy a oportunidad de hablar con los estudiantes. Yo no estoy registrado en ningún partido. ¿Sí? Hay algunos que son chapulines, brincan de un partido a otro, según les convenga. Pero yo no estoy registrado en ningún partido, sí voto, tengo derecho a votar al que considere que pueda ser el mejor. No hay nadie perfecto, ¿verdad? Pero hay que ejercer la democracia. Sin embargo, a todos traté igual. Y acá, no está más de decirlo, también he contenido algunos, independientemente de quién sea. Y eso, la verdad, no me ha traído muchas gracias, pero yo creo que lo que hay que defender es precisamente la autonomía y 2, que los alumnos tengan un espíritu crítico y que no sean acarreados. No estoy en contra de ningún partido, pero tampoco estoy a favor de alguien. Bien. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra. Habló un tema muy importante de esta política criminal. Es un tema nuevo para México. ¿Cuál cree que sea la falla o la deficiencia que es la que no hace que se cumpla la aplicación correcta de tales estrategias o conjuntos de políticas públicas para México? Bueno, para empezar, había que preguntarnos si el gobierno conoce, independientemente de qué gobierno que ha pasado, conoce la política criminal. Porque si por política criminal entendemos un conjunto de medidas, principios, legislación, no tenemos que cambiar los códigos penales cada rato, sino tenemos una política que fuera continua para evitar. Tenemos supuestamente desde el narcotráfico, desde los años 70, y se ha incrementado, y digo de los 70 desde que estuvo conocimiento, pero ya pasaron 50 años y se ha incrementado y no se ha resuelto ni se va a resolver en mucho tiempo. No hay política criminal. La correcto sería que la política criminal se aplicara independientemente de qué partido asume el gobierno, pero no hay nada definido. Es más, voy a ir más atrás. Cuando estaba la guerra de Corea y luego la guerra de Vietnam, México autorizó a Estados Unidos a la siembra de marihuana en Sonora para darle a los soldados norteamericanos para que pudieran combatir y matar vietnamitas o coreanos. Eso no es política criminal. Y lo mismo vemos ahorita. ¿Por qué no se acabó la delincuencia? Porque no saben cómo resolver el problema. Se dejó crecer un problema cuando se pudo haber evitado. Un aspecto importante que quiero recalcar, en 1969, siendo presidente, se lo voy a decir, es reconocido por el movimiento del 68, Gustavo Díaz Ordaz,
que se le criticó por la matanza de Tlatelolco, que finalmente él se atribuyó, aunque dicen que fue Echeverría. Tuvo una reunión bilateral con Henry Kissinger y él le dijo: el problema de México es el trampolín de la droga para Estados Unidos. Y Gutiérrez Ordaz, que era abogado y además era laborista y muy buen laborista, creo que había hecho mejor de litigante laborista que de presidente, dijo, nadie es pariente de él, ¿verdad? Bueno, dijo esa vez Gustavo Díaz Ordaz: si México ese es el trampolín, entonces que Estados Unidos cierre su alberca. ¿Por qué? Si no hubiera drogadictos, no hubiera quien la vendiera. ¿Qué significa? Tú en los años pediste que se sembrara para que le pudieras dar a tus soldados y que fueran a matar, y ahorita te espantas. Tú lo provocaste. ¿Por qué mucha gente que venía de Vietnam, luego después se alocaba y empezaba a sacar un arma y empezaba a disparar, como todos lo siguen haciendo? Porque fue consecuencia de la drogadicción. Sí, eso, la corrupción, la impunidad, ha ocasionado que muchas veces no se resuelve el problema. Esos son los principales problemas que hay que resolver. Uno, definir una política criminal en donde se puedan ver medidas para combatir la delincuencia o disminuir el impacto. Segundo, se dejó crecer impunidad, contubernio con los gobiernos, con diferentes gobiernos, porque creo que nadie se salva. Y otra cuestión también es, ¿cuándo existe la criminalidad? Cuando hay pobreza. Y una forma de combatir la delincuencia es combatir la pobreza, la desigualdad social. Y todo eso forma parte del conjunto de medidas, entre muchas otras, para combatir la criminalidad. La criminalidad no se acaba incrementando las penas. Eso no se, aunque implemente la pena de muerte, como hace poco dijeron unos diputados de un partido. La pena de muerte no se va a implementar. Es una medida populista para ganar votos. Finalmente, ya está establecida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, perdón, ya está prescrita la pena de muerte, no se va a implementar. Es una medida política, de populismo. Ya la pena de muerte no resuelve el conflicto. Sí. Bien, el tiempo nos ha alcanzado y aquí vamos a detener esta parte. Sin embargo, pues antes de despedirnos vamos a invitar a la secretaria académica de nuestra facultad, la maestra Lucely Carballo, para que nos dé el mensaje final. Bueno, pues agradecemos al director su tiempo, que sabemos que tiene una agenda apretada, pero le gusta siempre compartir con los estudiantes pues toda esa información que tiene y que no me explico cómo se le queda cada detalle, cada autor y cada texto, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que tenemos tiempo de compartir ese momento de tu agenda. Muchas gracias por tu participación, señor director. Muchas gracias a todos los asistentes. Y pues para cerrar con broche de oro esta tarde, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán le otorga la presente constancia al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández por haber impartido la conferencia Carrillo Puerto y su legado legislativo, la cual se llevó a cabo en esta facultad el día 26 de febrero de 2020. Mérida, Yucatán, México, febrero de 2020. Muchas gracias. Con esta fotografía les agradecemos a todos ustedes, no sin antes felicitarlos como estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán en este 98º aniversario de su fundación. Muchísimas gracias, muy buenas noches.